Bill, nos has dado dos excelentes mensajes sobre los milagros y hoy vamos a tener el tercer mensaje de la serie. ¿Qué tienes que decirnos hoy? Sí, ya hablamos un poco acerca de lo que era un milagro y hablamos acerca de su propósito y en ambos videos estábamos mencionando de que milagros de la forma bíblica ya no suceden en el día de hoy. Pero Gardner, como quiera, muchas personas afirman lo milagroso en el día de hoy. ¿Y por qué? Y lo que quiero hacer es dar tres razones, dos razones que yo creo que llegan o quizás que vienen de un buen corazón, quizás mal informado, pero de un buen corazón. Y un tercer que tenemos que tener cuidado. En Hechos capítulo 2, y en el versículo 38, quiero que notes lo que Pedro dice en el día de Pentecostés. Ellos escuchan el mensaje, ellos reconocen que están en sus pecados, ellos quieren ser salvos. Él dice, hermanos, ¿qué haremos? ¿Y cuál es la respuesta de Pedro en Hechos 2:38? Bueno, dice entonces Pedro les dijo, arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Ahora, aquí está el primer punto. Muchas personas dicen, yo creo que personas en el día de hoy afirman lo milagroso porque ellos dicen, bueno, Hechos 2:38 nos dice que tú tienes que ser bautizado para recibir el perdón de tus pecados. Y Garner, tú dices eso. Yo he visto tus videos, tú enseñas eso. Entonces, la segunda cosa que Pedro dice es que tú recibirás el perdón de tus pecados y qué más. El don del Espíritu Santo. Y aquí, Gordon, es donde yo creo que llega la confusión. Yo creo que muchas personas piensan que el don del Espíritu Santo es dones milagrosos. Y aunque yo entiendo quizás de dónde viene esa mentalidad, el problema con esa forma de pensar es que 3,000 personas llegan a ser bautizadas en el versículo 41. Pero Gardner, quiero que notes que leas el versículo 43 para que veamos cómo responden aquellos que fueron bautizados. Dice el texto, sobrevino temor a toda persona y muchos prodigios y señales se hacían por los apóstoles. So, no, Garner, como un ejemplo, quizás un ejemplo chistoso, pero Garner, si tú puedes hablar en lenguas y yo puedo hablar en lenguas y cada persona puede hablar en lenguas, ¿tú sabes lo que eso le quita al poder de las lenguas? Es como lo hace algo como barato. Exactamente, le quita como que el asombro Garner, si 3,000 personas fueron bautizadas, ¿no era que 3,000 personas iban a hablar en lenguas y que 3,000 personas iban a hacer los prodigios? El punto del versículo 43 es que no es que cada una de esas personas tenían la habilidad de hacer estos dones milagrosos. Hasta sabemos en Primera de Corintios 14, en la iglesia donde Pablo le escribe acerca de dones milagrosos, que no cada persona podía hacer dones milagrosos. El ser bautizado no significaba que tú ibas a recibir dones milagrosos de Dios. Yo simplemente creo que Dios mora en nosotros en el día de hoy. Bueno, yo creo que tú tenías un buen punto que querías decir acerca de esta idea también. Sí, que Juan el Bautista estaba lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Es en Lucas 1:15. Sin embargo, en Juan a 10:31, si me acuerdo bien, leemos que Juan no hizo ninguna señal milagrosa. Yo creo que la idea de estar lleno del Espíritu en toda la escritura tiene que ver con el estar lleno de la influencia del Espíritu y quizás eso signifique diferentes cosas para profetas por un lado y para otros en otro lado, pero si estamos llenos de su influencia, estamos llenos del Espíritu y eso no necesariamente tiene que ver con milagros. Juan el Bautista es un ejemplo de eso. Exactamente. Entonces, hay personas van a decir, pero no sucede esto cuando eres bautizado. La respuesta es no. Hay otras personas que van a preguntar, pero Dios no tiene compasión de aquellos que sufren. Gardner, mira lo que sucedió en Marcos capítulo 1, donde hay un leproso y el leproso viene a Jesús y dice que si quieres me puedes ser limpio. El texto hasta nos dice que Jesús, teniendo compasión, extendió su mano y se dijo, sea limpio. Y Gardner, Dios es un Dios de compasión. Por supuesto que sí. Absolutamente. En ninguna forma estamos negando esto. De hecho, yo creo que el Nuevo Testamento hasta nos afirma qué tan lleno de compasión Dios es, según Efesios capítulo 2, que Dios mostró su compasión a sacarnos de nuestros pecados y a darnos vidas. Porque si pensamos que Dios solo muestra su compasión en ayudando mi vida física, rapidito, Dios levantó a Lázaro de entre los muertos. Gordon, ¿qué como quiera le sucedió a Lázaro?
Bueno, estaba muerto y, en la y- tumba. y- y- y lo resucitó, le dio vida y después eventualmente, ¿qué le iba a pasar a Oh, Lázaro? habría muerto otra vez. Iba a morir de nuevo. Un Al hombre que murió paralítico, 2 veces. exacto, al paralítico a quien Jesús le dio la habilidad de caminar, eventualmente, ¿qué le sucedió a ese hombre? Bueno, habría fallecido. ¿Y, y sus piernas en ese entonces de qué le sirve cuando está Ya muerto? ya no. Al ciego a quien Jesús le ayudó a recuperar la vista, eventualmente, qué le sucedió a él? Habrían puesto mal los ojos, habría fallecido. Aún con la vejez se van mal los ojos si hubiera fallecido en forma natural. Aquí está el punto, que si nosotros limitamos la compasión de Dios solo en cosas físicas, estamos limitando en verdad toda la compasión que Dios nos quiso mostrar, porque la compasión de Dios se muestra en Jesucristo morir por nuestros pecados para darnos la vida y vida eterna, vida en abundancia que aún sobrepasa la muerte en esta vida. Entonces, Dios tiene compasión de nosotros y milagros no sucediendo no significa que Dios no es lleno de compasión. Pero bueno, un tercer punto, y tenemos que tener cuidado con esto, y quiero que lo leamos, se encuentra en Hechos capítulo 8. En Hechos capítulo 8, Felipe está en Samaria y él ha estado predicando y había un hombre llamado Simón que estaba en la ciudad de Samaria y él estaba practicando magia. Él se llamaba alguien grande, él se pensaba a alguien. Y bueno, quiero que leas desde el 14 al 19 y quiero que veamos qué es lo que él quiere y por qué es que él lo quiere. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan, quienes descendieron y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque todavía no había descendido el Espíritu Santo sobre ninguno de ellos, solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces Pedro y Juan les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando Simón vio que el Espíritu se daba por la imposición de las manos de los apóstoles, les ofreció dinero y les dijo: denme también a mí esta autoridad, de manera que todo aquel que sobre quien ponga mis manos reciba el Espíritu Santo. En Hechos 8 hay un hombre llamado Simón, que no es Simón Pedro, que él nota que la forma en la cual los milagros se iban a dar iba a ser por qué, Gardner. Se daban esos milagros por la imposición de manos de los apóstoles. ¿Y dónde están los apóstoles en el día de hoy? No hay bíblicos, hay que Entonces, quienes afirman serlos, pero no hay bíblicos. entonces, aún la habilidad de hacer dones milagrosos ya no existe, pero ¿por qué es que Simón lo quería, Gardner? Él quería sin duda para ganar más dinero. Este era un hombre que en su ciudad él era alguien grande. Él tenía un comercio por ser cosas milagrosas y entre comillas, pero y después llega el poder verdadero de Dios y ahora él lo quiere. Y tenemos que ser reales, porque hay muchas, lamentablemente, hay personas, hay pastores, predicadores, maestros, apóstoles que afirman ser alguien y que afirman ser cosas milagrosas y simplemente lo hacen para recibir la estima de la gente o para recibir cierto comercio en él, buscan un comercio en ellos. Y lo que Pedro dice es fuerte, porque él dice que perezca tú con tu dinero, si tú piensas que el reino de Dios se va a entrar de esa forma. La idea que Dios no está operando de la manifestación física de dones milagrosos no significa que Dios no está obrando en el día de hoy. La voluntad de Dios se está haciendo en la forma en la cual Dios decida. Yo no sé cómo exactamente Dios está obrando, pero yo confío que Dios obra. Y tenemos que simplemente, yo creo que ahí es donde viene la fe que nosotros tenemos que tener. Pero Gardner, quizás un punto clave que en todo esto, al pensar acerca de los dones milagrosos y para nosotros, muchas veces queremos la habilidad de hacer estos dones porque pensamos, si yo no hablo en lengua, si yo no puedo curar a un enfermo, si yo no, significa que yo no soy espiritual. Y los dones no hacían a nadie espiritual. Pablo escribe en 1 Corintios, ¿qué tan espiritual eres, iglesia? Eran carnales, dijo Pablo. Súper carnales. Porque si tú en verdad quieres ser espiritual, llega a ser como Jesucristo, llega a dar el fruto del Espíritu, según Gálatas capítulo 5. Es de esa forma en verdad vamos a ser espirituales. Y eso es para mí mucho más poderoso
y mucho más impresionante que cualquier milagro que vamos a poder ser bajo el sol. Demos gracias a Dios por el poder de Dios que opera en nosotros, el mismo poder que Dios usó para resucitar a Cristo Jesús. Hagamos cambios. Vamos a vivir vidas como Jesús, teniendo el fruto del Espíritu y que personas vean eso en nosotros para hacer cambios, para confirmar la palabra de Dios, mucho más que cualquier cosita que podamos hacer aquella, y no para disminuir las cosas en las Escrituras, pero para darle poder a Dios obrando en nuestras vidas a través de su palabra. Muy bien, muchas gracias. Me da pena especialmente esta tercera categoría, Bill, porque yo creo que esos falsos ah, maestros que afirman hacer milagros de sanidad y llenan estadios, dan una imagen fea del cristianismo, que Amén. andan con sus aviones y todo eso. Y los ateos y otros no creyentes se burlan del cristianismo debido a los abusos, excesos de ellos. Da pena. Cuando hay hecho algo mucho mejor que ellos tienen que ofrecer, si simplemente dan lo que Jesucristo. vemos en las Escrituras. Sí, las escrituras y desvían a la gente. De todos modos, gracias, Bill. Y especialmente doy las gracias a usted que está mirando el video. Significa, el mirar un video, ya vamos por encima de 10 minutos hasta ahora, pero significa que está interesado en las cosas de Dios. Y muchas gracias. Dios le bendiga. Amén.